Bueno, el presente video se corresponde con la unidad 8 de la planificación, unidad 8 referida al Poder Judicial. La idea que tenemos en este breve introductorio video de hoy es que puedan alcanzar las bases conceptuales acerca del Poder Judicial, que puedan ver del punto B de la unidad que hace referencia a la justicia federal y a la justicia provincial, cómo es a grandes y muy grandes rasgos su organización y que puedan tener algunos conceptos centrales, los cuales de forma previa les van a permitir que una lectura de textos de derecho constitucional, como los que tienen incorporados en la bibliografía obligatoria, sea más fácil y ya tengan identificados con antelación cuáles son los artículos del texto constitucional nacional y de nuestra constitución provincial que van a tener que servirles como guía de estudio, con alguna mención a leyes puntuales y específicas que nos permiten establecer la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Bien, bueno, vamos a empezar en primer lugar por nuestra Constitución Nacional, la cual establece la conformación, como venimos insistiendo en unidades previas, de los tres poderes del Estado. En el caso del Poder Judicial, va a estar identificado y reglamentado en la segunda parte, obviamente, atinente a la parte orgánica de la Constitución, en la sección tercera. ¿A qué artículos puntualmente se debe hacer referencia en el estudio, se debe puntualizar? Artículos 108 a 119 del texto constitucional. En realidad podríamos decir artículos 108 a 118 y en el artículo 119 vamos a ver algunas cuestiones cercanas al Poder Judicial y que tienen alguna cuestión que la doctrina va a diferenciar, referida puntualmente a un organismo que es el Ministerio Público, que ya lo vamos a desarrollar. Bien, el Poder Judicial tiene una estructura jerárquica, como todos los organismos del Estado, en donde su estructura central eh, está en manos o en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corte Suprema de Justicia de la Nación, que además se encuentra acompañada de una serie de tribunales inferiores, los denomina la Constitución en el artículo 108, lo cual nos lleva a decir que la justicia federal está organizada por tribunales federales que tienen asiento en las diferentes provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cámaras federales de apelación, que en determinados casos abarcan tribunales federales de diferentes provincias y obviamente por encima la Corte. Cada fuero específico tendrá sus disquisiciones. A modo de ejemplo, en la cuestión penal existe una segunda instancia de apelación a los efectos de garantizar el doble conforme, cuestiones que dejaremos de lado para dar el trazo grueso de esta unidad. Bien, ahora, un tema recurrente de la unidad y de fundamental importancia es cómo se designan quienes pueden ocupar lugares en el Poder Judicial. En este caso vamos a referirnos puntualmente a la designación. Los jueces de la Corte, tal como establece el artículo 99, inciso 4 de nuestro texto constitucional, se designan por propuesta del presidente de la Nación y con el acuerdo, en este caso puntual,
de los 2/3 del Senado. Para el caso de los jueces integrantes a los tribunales inferiores, el artículo 114 de la Constitución Nacional da cuenta de otro organismo integrado por los diferentes niveles gubernamentales de los 3 poderes del Estado, integrado por académicos e integrado por la matrícula de abogados, que es el Consejo de la Magistratura. Ese organismo va a ser el encargado de elevar una terna para que el Senado definitivamente termine por seleccionar a los integrantes del Poder Judicial de la Nación en los tribunales inferiores. Como ven, es un procedimiento complejo. En algunos casos, mejor dicho, en el caso de la Corte Suprema, interviene el Senado y el presidente de la Nación, y para los tribunales inferiores va a intervenir lo que se conoce como el Consejo de la Magistratura. Todos estos institutos y estos procedimientos los van a tener desarrollados en el transcurso de la unidad. Como bien dijimos, aquí solamente estamos estableciendo las bases para que puedan ahondar en el texto constitucional, en las constituciones comentadas y en la biografía correspondiente. Otro tema de interés de la unidad es en qué casos corresponde remover a los integrantes del Poder Judicial, que como verán en la cuestión del punto A de la unidad, están protegidos por una serie de principios para garantizar la independencia. Bueno, entonces el proceso de remoción o sanción, pero vamos a decir fundamentalmente de remoción, también va a tener dos patas. Una, para los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, institución que se va a denominar juicio político, en donde intervienen la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, cada una como sala acusadora y sala juzgadora. Esto es un procedimiento constitucional que está reglamentado en los artículos 53, 59, 60 de la Constitución, entre otros. En el caso de los jueces inferiores, va a aparecer otro procedimiento que está también mencionado, solo mencionado en la Constitución Nacional, que es el jurado de enjuiciamiento. Te lo vamos a encontrar en el artículo 115, solo mencionado, y va a estar ampliado en diferentes leyes. Como tema de estudio, a los fines del parcial, diferenciar de acuerdo a la jerarquía de los integrantes del Poder Judicial quién va a ser el órgano encargado de juzgar o estudiar la conducta de los magistrados. Otra cuestión importante y a tener en cuenta es cuál es el efecto de un procedimiento de este tipo en el caso de los integrantes o de los magistrados. El efecto o la decisión final en este tipo de casos tiene como cuestión central la destitución del magistrado. Como bien surge de la propia definición de juicio político, se trata de un procedimiento político, de destitución. Los efectos penales o judiciales ajenos a la destitución serán analizados en otra instancia. Ahora bien, un tema que creo importante que mencionemos en la introducción y que creo debemos tenerlo presente al momento de estudiar el Poder Judicial y estudiar todo el derecho constitucional, pero en el Poder Judicial tiene sus diferencias o sus disquisiciones, es el concepto de competencia. La competencia, definida doctrinariamente como la medida de la jurisdicción
quiere decir o establece aquellos casos en donde puede o no puede intervenir un magistrado específicamente. Ya veremos cuando nos adentremos en el estudio de la unidad que tenemos jueces abocados a fueros específicos, que, como vamos a ver a continuación, nuestra justicia provincial se encuentra dividida en circunscripciones, que de acuerdo a la persona que intervenga puede intervenir otro fuero. Bueno, esta cuestión que define qué juez va a intervenir y qué juez puede o no intervenir en una causa, está definido a través del concepto de competencia. Competencia que, como vimos, y en todo caso tiene su fuente en la ley, pero en materia judicial, en determinados casos, puede, por ejemplo, ser establecida de forma contractual, siempre y cuando no viole el orden público y no viole la legislación superior. Ahora bien, tres grandes cuestiones que debemos tener en cuenta al momento de estudiar la competencia judicial. Es decir, ¿cuándo interviene un juez? ¿Por qué está definido? Va a estar definido por la materia, por el territorio y por la persona interviniente. Una cuestión que va a surgir en el estudio, por ejemplo, es la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte, el órgano máximo del Poder Judicial, tiene una competencia originaria en cuestiones muy específicas, definidas por el texto constitucional. Un caso emblemático para nuestra provincia es el caso de La Tuel, en donde hay un conflicto interprovincial. Aquí un ejemplo de eso. Pero en el resto, o en la mayoría de los casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una competencia por apelación, la cual es restringida y muy restringida a través de los códigos procesales y de la ley 48, que es una ley muy antigua que define en qué casos se ingresa o no a la Corte, y a través también de lo que ha dicho la jurisprudencia de nuestra Corte a través del tiempo. Este concepto de competencia es central para entender el funcionamiento del Poder Judicial, tanto del federal como del Poder Judicial provincial. Otro organismo mencionado en el texto constitucional solamente en un artículo y que integra el mismo es el Ministerio Público. Ministerio Público que está dividido en el Ministerio Público Fiscal, que tiene como cabeza el Procurador General de la Nación, y el Ministerio Público de la Defensa, que tiene un cuerpo de defensores que integran a lo largo y a lo ancho del país los diferentes o las diferentes jurisdicciones de nuestro Poder Judicial de la Nación. Hay un tema que tiene que ver con el Ministerio Público, tema doctrinario, que lo deben tener en cuenta al momento de estudiar, es si integra, como lo dicen los textos constitucionales, o no integra, como lo dice la doctrina, el Poder Judicial de la Nación. Puede que en este tema encuentren diferencias y que algún autor puntual disponga con buen criterio y buenos fundamentos que en realidad se corresponden con un órgano extrapoder. A este tema deberán puntualizar y diferenciar lo que dice el texto constitucional y lo que dice la doctrina o el autor que les toque leer. Simplemente, si existe una pregunta de parcial, si quieren explicar el tema, decir desde qué lado se paran para dar una respuesta. Si se paran desde el texto constitucional o si se paran, se posicionan desde la postura de un autor determinado. Por ejemplo, Vidar Campos tiene una postura específica en este tema. Ahora bien, y para no extendernos, porque era un video de carácter introductorio, toda esta estructura que mencionamos del Poder Judicial
de la Nación y estos órganos como el Consejo de la Magistratura, que están abocados a la designación de los magistrados, tiene su correlato en las justicias provinciales. En nuestra organización judicial provincial también tiene el suyo. A grandes rasgos, el Poder Judicial de la provincia de La Pampa tiene como cabeza al Superior Tribunal de Justicia. Tenemos una ley orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial 2574, y tenemos establecido en nuestro texto constitucional, en los artículos 88 a 100, cómo está compuesto y cuáles son, entre otras cosas, por ejemplo, la competencia por apelación u originaria de nuestro Superior Tribunal de Justicia. A modo de ejemplo, concepto de competencia que veíamos minutos antes, nuestro Superior Tribunal de Justicia tiene una competencia originaria en materia contencioso administrativo, tema que vamos a ver al finalizar casi la materia en las unidades 10, por ejemplo. Vamos a empezar a ver algunas cuestiones 10, 11 de la unidad, algunas cuestiones que tienen que ver con lo contencioso administrativo. Bueno, dos cuestiones para tener en cuenta. En nuestra estructura del Poder Judicial provincial también vamos a tener normativa vinculada al Ministerio Público que tiene una particularidad. Se encuentra en cabeza del Procurador General y también está a cargo del Ministerio Público de la Defensa, que es un tema que para algunos genera controversias desde el punto de vista, como dijimos, doctrinario y en lo que tiene que ver con la autonomía funcional que puede tener o debería tener el Ministerio Público de la Defensa de el Ministerio Público Fiscal, ya que están asociados a intereses distintos. Por último, y no menos importante, tema que también se trata en nuestra Constitución provincial y en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, en la provincia de La Pampa existe una justicia de paz que tiene una característica puntual, que es selectiva, que no es letrada y que depende o es parte integrante del Poder Judicial, con competencia en cuestiones menores en materia civil, por ejemplo. Bueno, a modo de cierre, este pantallazo de la unidad les va a permitir ubicarse en el texto constitucional y proseguir con una lectura de los temas, fundamentalmente en la materia que tiene que ver con los principios que rigen la estructura del Poder Judicial, que rigen a la magistratura, y le va a permitir organizar el estudio de esta unidad. Hemos visto, como bien dijimos, la estructura de la justicia en la Constitución Nacional, Poder Judicial de la Nación. Hemos visto grandes rasgos sobre la estructura del Poder Judicial o de la justicia federal, y hemos visto también grandes rasgos de cómo está estructurada nuestra justicia provincial, que si observamos en las diferentes leyes que la reglamentan va a estar dividida en circunscripciones, en fueros, conceptos que están asociados a lo que habíamos dicho anteriormente de competencia. El resto de la unidad recomendamos lo estudien y lo lleven adelante a través de la bibliografía obligatoria y que hagan las preguntas necesarias a través de los foros de discusión y que nos permitan a todos los compañeros acceder a este contenido y que podamos retroalimentar el estudio de la unidad. Muchas gracias.